En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo la saga Evil Dead sigue siendo una de las sagas más influyentes en el terror a pesar de ser una saga de películas de los años 80. Así que si os gusta lo que estáis escuchando, quedarse dentro, porque se vienen cositas. Creedme que hablar de Evil Dead es hablar de una de las sagas más importantes e influyentes de los últimos 30 años en el cine de terror, y es una locura, y es así. Yo sé que mucha gente va a venir a pegarme piedra en la ventana de mi casa, pero creedme que es real, ya que Evil Dead ha hecho mucho por el cine independiente y ha hecho mucho por el cine de bajo presupuesto. ¿Por qué digo que es tan importante esta saga de películas y el por qué la tengo en tan alta estima? Principalmente porque es mi saga de terror favorita, y no voy a dejar que esto me obnubile bastante y por eso hable bastante bien de la saga, pero creedme que tengo muchos puntos a favor y de los que hablar del por qué esta saga es una de las más importantes. La primera, para mí, o al menos el primer punto para mí, es lo que hizo con los recursos ilimitados que había en la época, en los años 80, con los efectos prácticos, ya que todo lo que veis en pantalla es de manera artesanal. Y todo en esta película se consigue con un mimo que es increíble. Todo el efecto de las heridas, el movimiento de las cámaras, el pop de la cámara cuando estás viendo la película, que lo que está simulando es cómo recorre el camino el demonio, o mejor dicho, el Deadite, es una locura. Y esto lo consiguió Sam Raimi con un carrito de madera colocando la cámara encima. Es decir, que este hombre aquí inventó un método de grabación para hacer las persecuciones más realistas, cosa que luego vimos en más películas en el cine, pero la primera que lo implementó fue Evil Dead, y lo hizo Sam Raimi con un carro de madera, y esto es una locura increíble. Cuando se habla de Evil Dead, estamos hablando de una de las sagas más grotescas y brutales de los años 80. Es decir, esto no se veía en los años 80 en el cine. Tú cuando entrabas en Evil Dead veías escenas que de verdad te daban fatiga. Y no te lo digo como una persona que nació en los 80, porque yo nací en el 95. Pero yo he visto esta película cuando ya tenía yo mis 16, 17 años, y fue una película que de verdad me incomodó por cómo estaba hecho todo, porque se ve tan real, a pesar de la barata que fue, que no tiene ningún tipo de sentido. Y es más, esta película hizo que el cine gore estuviese en boca de todos. Es más, Sam Raimi tuvo que estar hablando en programas porque mucha gente decía que la película era suficiente, o mejor dicho, demasiado para todo o cualquier espectador, porque era una locura de película, porque estaba muy real hecha. Y es que Evil Dead fue una inspiración bastante grande para las siguientes películas que llegaron al cine gore, como por ejemplo Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. Brain Dead es una película que bebe un montón de Evil Dead, y aquí Evil Dead estaba demostrando que a pesar de haber salido en el año 81, estaba haciendo que películas que salían 10 años después eran prácticamente una película que bebía al calco de Posesión Infernal, es decir, de Evil Dead. Y es que Sam Raimi sigue haciendo esto en el cine de terror hasta el día de hoy. Y ahora os explicaré el porqué. Esta película también tenía para mí un estilo visual que era único. Y como bien he comentado anteriormente, el estilo visual único que tenía era el de la cámara, el punto de vista, el pop desde la persona en primera persona o desde el Deadite, desde el punto del demonio. Y es que hacía que la película fuese mucho más dinámica, que las escenas fuesen mucho más dinámicas, y hasta incluso ganabas escenas simplemente por un zoom, por una carrera en primera persona, y fue un sello que era ya significativo para Sam Raimi en todas sus siguientes entregas, en Evil Dead 2, en Evil Dead 3, hasta incluso cuando trabajó como director en películas de las modernas como en el remake. Fede Álvarez hasta incluso consiguió esas escenas igual porque Sam Raimi estaba detrás. Es decir, que es que este hombre, este tío, Sam Raimi, consiguió en el cine de bajo presupuesto cosas y un dinamismo en las películas que no se habían visto ni en películas que estaban promocionando New Line Cinema, que eran presupuestos millonarios, y este tío lo consiguió con $325.000. Y como bien he comentado con el tema de los $325.000, esto fue un punto de partida muy importante y un punto con un fin muy importante, porque Evil Dead en el año 81 estuvo en boca de todo el mundo, porque fue una película muy barata y consiguió muchísimo con tan poco. ¿Y qué hizo esto? Pues que a lo largo de los años, hasta incluso los 80, 90, 2000 y ahora en la época del 2020, muchos cineastas se están atreviendo a lanzar películas porque tienen como referencia a Sam Raimi, porque demostró que con poco dinero, si apuestas y si de verdad das un producto que merezca la pena, un producto independiente, barato, puede funcionar. Y a día de hoy todos los directores y cineastas de películas importantes, como por ejemplo Damien Leone con Terrifier, tiene a Sam Raimi como alguien a quien ver y a quien parecerse, porque Sam Raimi hizo algo por el cine de terror que ni siquiera consiguió hacer, ojo con lo que voy a decir, John Carpenter con Halloween, porque a pesar de ser pionera en el slasher, Sam Raimi sí que hizo algo diferente con Evil Dead y sí que se atrevió a darnos algo con historia, algo muy diferente, con sí que es verdad, más dinero o un poco de más dinero que Halloween, pero hizo mucho más trabajo y mucho más trabajo artesanal que en Halloween, con muy
poco. Y esto, como bien he dicho, hizo que muchos cineastas en el cine a lo largo de todos los años se atrevieran a tirarse de cabeza a sacar películas muy baratas y de forma independiente. El punto, o mejor dicho, dos de los puntos más claves que tengo estudiadísimos, que he estado viendo las películas de nuevo para darme cuenta, uno de ellos es el cómo rompió el personaje de la Final Girl para darnos un personaje que verdaderamente era un chaval que no tenía ni idea, que estaba perdidísimo y que era tontísimo en la primera entrega, y vemos cómo va evolucionando hasta convertirse prácticamente en el cuñado número 2000, pero es el cuñado que más quiero en el mundo, que es Ash Williams, y él va creciendo con cada entrega porque en cada entrega va perdiendo a personas importantes hasta que se convierte en el héroe supremo que es capaz de hasta incluso derrotar a Freddy Krueger y Jason Voorhees en los cómics, porque se ha llevado toda su vida peleando contra deadites y tiene que madurar sí o sí, y fue la primera película de este género que podríamos decir terror medio slasher que rompió ya lo que era el prototipo de Final Girl y nos dio a un notas, es decir, nos dio a un notas que tuvo que madurar y crecer porque sí, porque estaba perdiendo todo lo que tenía alrededor. Y es que este personaje tenía cosas que no tenía ningún personaje en ese momento, que era ese humor negro que lo caracterizaba, que luego hizo que sagas como Pesadilla en Elm Street bebiera de aquí, y también tenía una cosa muy importante, que era ese humor negro, el humor característico del personaje que fue evolucionando con cada entrega, y esa apariencia de héroe que nos estaban dando, que no era un héroe convencional, sino que es un héroe que él mismo se creó, pero es que te lo crees por todo lo que ha vivido. Y muchos personajes del cine de terror beben de Ash Williams, porque fue una película y un personaje que se atrevió a romper un estereotipo de personaje en el cine slasher que era el de la Final Girl, y no hubo problema, y se hizo perfecto, y se hizo súper bien, y mucha gente le encantó, a pesar de que la Final Girl es un personaje clave en el cine slasher. Y el último punto, para mí, importantísimo, que ha hecho que también beba muchas películas de aquí, es la mezcla de terror y comedia, porque vemos como en esta película la primera es mucho más terror, la segunda ya mezcla más comedia y la tercera ya es una locura, una locura. Vemos a William en la Edad Media peleando contra esqueletos, es una locura, pero me encanta, es mi favorita. Y esto luego que hizo que películas como por ejemplo Reanimator pudiese mezclar ese humor negro con el terror, porque influyó en el desarrollo del guión de la película. También influyó en películas como Shaun of the Dead, que fue una película que bebió mucho de Evil Dead, y a día de hoy el gore no sería lo mismo sin Evil Dead, porque Evil Dead lo cambió absolutamente todo, y a día de hoy muchos directores, como bien he comentado, ahora mismo el que está más en la cima es Damien Leone, bebe mucho de Sam Raimi, y la saga Terrifier, que ahora mismo es de las más fuertes, le debe muchísimo a Evil Dead, porque creedme que es una gran influencia para este director, y por eso para mí Evil Dead es una de las sagas más importantes que hay a día de hoy en el cine de terror. Así que gente, si el vídeo de hoy os ha gustado, solamente tenéis que hacer una cosita, y es seguirme, porque es totalmente gratuito, y nos vemos ya en el siguiente vídeo, que será el martes que viene, pero estos días voy a estar abasteciendo el canal con bastantes shorts que os va a gustar. Así que gente, un tremendo abrazo, y si os gusta el vídeo solamente os tenéis que suscribir y darle a la campanita, porque si no YouTube no te avisa de nada de mi contenido. Adiós.